Hechos capítulo 9, verso 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu presencia, y en esta hora queremos, oh Dios, hablar tu palabra y pedirte que nos llenes, que nos bendigas, nos inspires, trates con nuestro corazón, rompas toda cadena y nos permitas tener el fuego, la gracia y la unción de tu Espíritu Santo para llevar adelante, Señor, esta obra preciosa, esta palabra extraordinaria. Señor, que podamos servirte también a nivel individual y personal con nuestra vida de entrega, de consagración, de búsqueda de tu presencia, y cuando terminemos, Señor, esta jornada, que será muy pronto, todos podamos estar con alegría delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Llamados en horas especiales para obras especiales. Llamados en horas especiales para obras especiales. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra que el Señor siempre ha trabajado a través de las personas en cuanto a llevar su palabra, su mensaje. En el Antiguo Testamento usted veía una cantidad de profetas. Ninguno de los profetas era perfecto, pero eran profetas. En el Nuevo Testamento usted encuentra una cantidad que le llaman los discípulos del Señor Jesucristo. Algunos eran apóstoles, otros evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, pero ninguno era perfecto tampoco. Sin embargo, era lo que Dios quiso que cada uno fuera. Y Dios usó a cada uno. Y lo que hace diferencia entre uno y otro es la originalidad del llamado que Dios le hizo a cada persona. Usted nota, por ejemplo, que en la época de los apóstoles habían bastantes. Habían 12 apóstoles, luego quedaron 11, luego se añade el apóstol Pablo y algunos otros, y cada uno hacía su parte. Pero usted nota que Pedro era diferente a Pablo, y Pablo era diferente a Santiago, o llamado Jacobo, el que era el pastor principal, dicen, de la iglesia en Jerusalén, hermano del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que cada uno tuviera un impacto y sea recordado de manera diferente? Es el hecho de que en épocas específicas, especiales, Dios hace llamados especiales. Todos como iglesia tenemos una responsabilidad corporativa y un llamado corporativo. ¿Qué quiere decir? Corporativo quiere decir de cuerpo. O sea, todos como un cuerpo tenemos un llamado que es ganar las almas para Cristo. ¿Cuántos saben que todos tenemos el llamado a ganar las almas para Cristo? Eso es muy particular. Todos, incluyendo el hermano nuevo convertido. Tiene que tener eso en la cabeza. Hay que ganar almas para Cristo. El Señor nos salvó y nos deja en esta tierra solo con ese propósito. Es el único propósito por el cual el Señor tiene la iglesia sobre la tierra, para que sirva de canal para ganar a otros para Cristo.
Esa es la verdad verdadera. Y por eso Dios hace cosas extraordinarias y preserva a las personas. Digo las preserva, estoy hablando aún físicamente. Porque hay personas que humanamente hablando no deberían estar físicamente aquí. Se han enfermado, han tenido muchas angustias, dolores muy grandes, han atravesado peligros horribles, pero el Señor lo ha preservado físicamente como parte de la iglesia por un propósito. Y cualquiera de ustedes puede dar testimonios. Yo puedo dar testimonio. Yo he estado en medio de situaciones difíciles y probablemente no debería estar aquí. Una vez estuve en un terremoto que duró casi 2 minutos. Estábamos en Santiago de Chile, por allá en el año 85, si no estoy mal en mi memoria. He estado en tormentas que uno dice, ya, se va a caer esto encima. Y sucesivamente, usted tiene sus propios testimonios. Hemos sido preservados por un propósito de Dios. Es la única razón, porque la verdad, humanamente hablando, salimos caros. Cada uno de nosotros salimos caros, consumimos bastante. Consumimos mucho alimento, mucho vestido, mucho calzado, consumimos mucho techo, porque a nosotros no nos gusta vivir en cualquier parte. Pedimos al Señor que ojalá nos mejore la viviendita. Y todas esas cosas, aunque parezcan un chiste o una broma, no es ninguna broma, es la verdad. Salimos caros. Salimos caros. Hay que invertir en el estudio. Hasta los perfumes se consideran una obligación. O sea, salimos caros por donde uno lo mire. Dios nos invierte todo lo que necesite en cada uno de nosotros, solo con ese propósito. Que como hijos de Él podamos ser útiles para alcanzar a otros, porque todas las personas que usted ve en el mundo, cada uno vale más que todos los tesoros de esta tierra. Entonces nuestro Dios decide, no, le voy a preservar. Algunos tuvieron cáncer, ya no tienen. Alguno tendrá ese testimonio, tenía un tumor, se fue. Tenía esto o aquello, no está, el Señor le ha preservado. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito. ¿Cuál? Que usted y yo cumplamos esa función. Tenemos una responsabilidad o un llamado corporativo, o sea, todos, aquí no hay excepción. Así usted se quiera escapar, así usted diga, yo no tengo llamado para eso, a mí no me venga con eso, no me importa lo que diga. Cuando usted llegue allá arriba le van a preguntar qué hizo, porque es una responsabilidad de todos. Si es ama de casa, tiene la misma responsabilidad. Si es de oficina, tiene la misma responsabilidad. Si es niño, usted ve a los niños en los videos que pasaron ahora, tiene la misma responsabilidad. Todos tenemos la misma responsabilidad. Si usted es de esos jóvenes enamorados que no de la paz, sino pensando en cuándo me casaré y con quién me casaré, de todas maneras tiene la responsabilidad. Ahí verá qué hace. Si quiere, pierda el tiempo, tranquilo, que allá va a llegar. Y allá le van a preguntar, bueno, mi hijo, y aparte de ser tan enamorado, ¿qué hizo? Sí, señor, aunque a usted le parezca que es una broma, no hay broma en esto. Es una cosa muy seria. Todos tenemos una responsabilidad. Hay gente que al venir a la iglesia piensa que ellos vinieron de adorno. Son el florero de la mesita de centro del Señor. ¿Por qué me miran mal? Que prediquen los hermanos que no tienen oficio, dicen. Ah, sí, porque hay gente que es ofensiva cuando se quieren salir de su responsabilidad. Dice, que vayan a predicar los hermanos que no tienen oficio. Sí, espere que lleguemos allá a ver quién era el que no tenía oficio. Porque el Señor Jesucristo pagó un precio
hizo el sacrificio, puso todo en bandeja. Usted y yo no tenemos sino que abrir la boca para decirle al mundo: Jesucristo es el Señor, Jesucristo le puede perdonar los pecados, Jesucristo lo ama. El resto todo lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros solamente tenemos que hacer eso, pero si no queremos, esa es una responsabilidad compartida. Ahora, las diferentes épocas por las que ha atravesado la gente en la iglesia, en la historia, se diferencian unas de otras. Yo hoy le he leído de un hombre que se llamó Pablo. Al comienzo, antes de convertirse a Cristo, de entregar su corazón al Señor, de ser un hombre que entendía el mensaje de la salvación en Cristo, lo llamaban Saulo, y el apellido era de la ciudad de donde era. Él era de una ciudad importante llamada Tarso, Saulo de Tarso. Y Pablo, que antes era Saulo, tuvo su propia experiencia de llamado. Era una hora especial y él fue llamado con un llamado especial. No fue llamado lo mismo que Pedro. A Pedro lo llamaron para una cosa y a Pablo lo llamaron para otra. Y aunque Pedro intentó hacer lo que le tocó hacer a Pablo, Pedro no tuvo sino una sola entrada en esa área, que era predicar el evangelio a los gentiles, y no fue capaz de digerirlo. Le quedó un nudo en la garganta, se atoró y no pudo. Pero el Señor ya tenía a Pablo que sí podía. Quiero leerles otra vez lo que el Señor le dice a Pablo cuando lo llama. En el verso, porque leímos el capítulo 9 de los Hechos, dice en el verso 11. Bueno, desde el día dice que había un discípulo llamado Ananías en Damasco, y el Señor le dijo en visión: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, ha visto en visión que un varón llamado Ananías, que eres tú. Sí. A veces uno quiere que Dios le diga que eres tú, pero hay días que a uno no le gusta que le digan que eres tú, dependiendo para qué lo llaman. En este caso el Señor le hace énfasis y le dice: Saulo está orando en la casa de uno llamado Judas. Está viendo una visión y acaba de ver a un hombre que se llama Ananías, que eres tú. Ve, entra, ponle las manos encima para que reciba la vista. ¿Saulo? ¿Manos encima? No, Señor. Señor, por favor, yo he oído de muchos. Este hombre ha hecho demasiados males a tus santos en Jerusalén. Y aquí también tiene autoridad. O sea, lo que él está diciendo es: Señor, yo ya sé lo que esta belleza de Saulo ha hecho con todos, comenzando desde Esteban para acá. Porque las noticias malas corren rápido, más que las buenas. Y digo, yo he oído todo lo que este hombre le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y dice, y aquí también. O sea, aquí tiene autoridad. Si tú me dices que yo vaya, aquí el hombre está respaldado. ¿Cómo sabía la gente que ahí tenía autoridad si él no alcanzó a entrar sano a Damasco? Cuando entró a Damasco ya iba ciego. No alcanzó a arrestar ni a uno solo en Damasco, él con sus propias manos y por su propia cuenta. Cuando entró, dice, lo llevaban de la mano. Lo hicieron entrar a la ciudad y lo entraron en la casa de este discípulo llamado Judas, y allá se puso a orar y ayunar. ¿Cómo sabía la gente que el hombre llevaba cartas y estaba autorizado para hacer arrestos y todo? Los cristianos son los primeros en saber. ¿Sabe por qué?
Porque las noticias corrían más rápido que el mensajero. Sobre todo esas noticias que lo ponen a uno tensionado. Esas noticias donde yo estoy involucrado no para bien. Si el Señor le hubiera dicho: he aquí que mi siervo que ora y que cuando pasa con la sombra se sana a los enfermos, ve para que le ponga la mano y le digas que va a ser usado más grandemente. Amén, Señor, heme aquí. Pero si me dicen: ve porque está orando, este es el que le ha quitado la vida a Esteban, este es el que ha arrastrado una multitud, porque la Biblia dice que los arrastraba, arrastrados literalmente por las calles de Jerusalén, y los tiraba a la cárcel. Y aquí también tiene autoridad para arrastrarme a mí y tirarme a la cárcel. Ve, ponle las manos encima. Yo, manos encima, ¿a quién? Pero el Señor continúa y le dice: ve, porque este es un instrumento escogido para mí, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ajá, entonces cuando usted y yo leemos esto, pasamos así rápido sobre la historia, porque nosotros somos buenos para leer a la carrera, sobre todo si somos de esta época. Algunos ni siquiera leen, adivinan, porque hoy todo es digital. Y uno ve que sacan el cosito ese que le llaman celular, que ahora es un computador, o si no una tableta que le llaman, ¿sí? O una pantalla de un computador de mesa, que le llaman laptop portátil. Hermano, usted hace así y ellos ya han visto 10 páginas. Le dicen: no está. Dice: pero usted no detuvo, no pude leer, no está. Ni siquiera leen, adivinan. Pero cuando usted lee, le pone atención y estudia, encuentra una cantidad de detalles. Lo que usted encuentra aquí es una época complicada, y el Señor le profetiza a este hombre que la época complicada va a seguir. ¿De dónde dice eso? Y si no, entonces ¿cómo va a padecer por mi nombre? Porque si fuera solo fiestas, solo aniversarios, solo baby showers, ahí diría: porque yo lo voy a llevar y le voy a permitir estar en muchos banquetes y va a dirigirse maestro de ceremonia de todo. No, le dice: yo lo he llamado, lo voy a llevar delante de reyes del pueblo de Israel y de los gentiles, y le voy a mostrar cuánto necesita padecer por causa de mi nombre. O sea, la época en que este hombre es llamado es una época complicada. Pues para la muestra un botón, mire lo que acaba de decir el discípulo que lo mandan a orar por él. No, yo no. Este hombre está haciendo muchos daños. O sea, era una época de muchos daños contra la iglesia. Y Dios le dice que a este que hacía daños contra la iglesia le iba a tocar participar de los daños que le hacían a la iglesia, y que él iba a tener que padecer. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Esta época de complicaciones todavía no se ha terminado. Porque a nosotros nos gusta que nos profeticen, y gracias a Dios por todos los profetas, pero a nosotros nos gusta que nos profetice un profeta que solo hable cosas bonitas. He aquí, así dice el Señor. Perdón, que estoy haciendo ¿cierto? Imaginándome algo. He aquí que así dice el Señor: hijos míos, ya se acabó la pandemia, de ahora en adelante vosotros cada uno tendréis edificios, fincas, casas, ya no usaréis carros e iréis en helicóptero. A todo el mundo le gusta que le profeticen eso.
porque eso es bonito. Hijo mío, el colchón viejo en que duerme será cambiado por uno de plumas de ganso. Todo el mundo quiere eso. Amén, amén, Señor, lo recibo. De hecho, Dios puede darle un colchón de plumas de ganso, pero también se lo puede quitar. Lo que el Señor le está diciendo aquí a este hombre es: esta época complicada de la cual tú te quejas todavía no se ha acabado, y esto se va a alargar. Porque este mismo que ha servido de complicación también será complicado él. Se está diciendo de la época. ¿Y qué más le dice? Pues él va a participar y tú eres parte de esto. Ve y ora por él, para que él reciba las fuerzas para estar haciendo lo que le toca en medio de esta época difícil. Y le dijo específicamente, reyes, gentiles y el pueblo de Israel. No todo el mundo está llamado a predicarle a los reyes. ¿A cuánto le gustaría predicarle a los reyes? Levante la mano a los que le gustaría predicarle a los reyes. Bueno, como no hay reyes, a los presidentes, pues a los primeros ministros. Levante la mano los que le gustaría predicarle a los primeros ministros, a los presidentes. Bueno, muéstreme la mano. Pero no. Amén, amén, qué bueno. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque cada privilegio tiene su precio. Lo que el Señor le dice: va a llevar mi nombre delante de reyes, de los gentiles, del pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. O sea, no era fácil tampoco llevarle. Una cosa es decírselo al caballero de la esquina y otra cosa es decirle al que tiene el control del Estado, señores. Porque el que tiene el control del Estado, si le gustó, lo va a ayudar y le va a conceder un estadio para que siga predicando, y si no le gustó, va a poner leyes como Amán. Mardoqueo no le cayó bien, listo, estamos en el Estado, yo soy el segundo. Leyes que hagan que no solo la persona, sino todo un Estado y toda una nación se vaya en contra de aquel que la persona decidió. Entonces, quiero hacerles un recuento de cómo era la época en la que estaba viviendo Pablo, y le voy a hacer un recuento un poquito más largo. Mire, el Imperio Romano comenzó en el año 27 antes de Cristo, cuando Roma se volvió imperio. Y esto porque el emperador, por primera vez es llamado emperador, Augusto César. Quiero aclararles, las personas creen que el César era una sola persona. El César era un título que se les ponía a los emperadores romanos. Entonces, este primero se llamaba Augusto César, y él fue emperador por allá hasta el año 14 después de Cristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo nació durante el gobierno de este emperador que se llamaba Augusto César. Y ya los romanos controlaban a Israel y a todo lo que hoy llaman Palestina bajo el poder del imperio. Y el pueblo de los hebreos y de los judíos eran sencillamente una colonia. Ellos tuvieron dos maneras de gobernar las naciones que iban conquistando. Una, a veces tenían reyes títeres, que se le llamaría, o reyes clientes. O sea, era un rey de entre ellos, pero tenía que hacer lo que dijera el imperio. O sea, era un títere, un payaso, como usted quiera. Así ha funcionado el mundo a través de la historia. No se preocupe, que sigue siendo igual. No todo lo que usted cree que es. Entonces
Todavía el mundo sigue siendo gobernado de muchas formas. Usted verá. Y si no, pregúntese por qué hace poquito hubo una pandemia que le llaman una cosa, y en todo el mundo hacía lo mismo. Usted veía gente con tapabocas en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en el Japón, en China, en Francia, en Italia, en España, en Filipinas, allá en el África, en cualquier país, en el Congo, en Sudáfrica, donde sea. ¿Por qué? Y hay que vacunarse, y mandaron vacunas solamente para Colombia. No, todo el mundo hay que vacunarse. Y todo el mundo como si fuera un solo presidente para todo el mundo. Raro, ¿cierto? Y a todo el mundo le aplicaron la misma inyección. La misma inyección. No sé qué contenga por dentro, porque no soy científico, pero a todo el mundo le aplicaron la misma inyección. ¿Se inyecta o no viaja? ¿Se inyecta o no lo dejamos comprar? ¿Se inyecta o no tiene derecho al restaurante? Y todo el mundo estaba. Entonces, eso que pasaba aquí pasa todavía hoy. Así era gobernado. Y había otra manera de gobernar. Aparte de tener reyes títeres, como llamarían algunos, también tenían a veces gobernadores que eran personas con la ciudadanía romana, que no habían nacido en el lugar, que eran enviados y puestos para que gobernaran. ¿Sí? Existían esas dos formas. El imperio romano en esa época oprimía y se daban edictos de todo tipo. Si no, usted lea y verá que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judá. Aunque originalmente María y su esposo que se casó con ella, José, no vivían en Belén de Judá. Ellos venían de Nazaret. Pero era que había habido un edicto. ¿Qué quiere decir? Una orden, una ley dada desde el imperio. ¿Cuál? Que cada uno fuera empadronado en su lugar, quiere decir censado en su lugar. Entonces la gente tenía que ir, el que era de Bucaramanga, tenía que venir a Bucaramanga para que lo censaran aquí. Y así fue que el Señor usó para que se cumpliera la profecía, que el Señor Jesucristo naciera en Belén de Judá. No vaya a creer que todas las leyes malas son tan malas. Hay leyes malas para cumplir un propósito, o leyes que son antipáticas, que sirven para cumplir un propósito. Dios sabe lo que hace, porque al fin de cuentas este mundo no lo gobierna el que cree que lo gobierna. Hay uno más alto. Digo, hay uno más alto. Hay uno más grande. Levante la mano que cree que hay uno más grande. ¿Cuántos creen que hay uno que realmente es más grande? Es soberano, es dueño, es creador, es sustentador, quita reyes y pone reyes. Y el rey que se crea muy grande, que no se preocupe. Yo he sabido de presidentes, primeros ministros o reyes, como usted lo quiera llamar, que han sido altaneros, soberbios y han muerto de un dolor de muela. De un dolor de muela, señores. Como un dolor de muela, así, con tantos dentistas. Se murió de un dolor de muela. En esto aquí no vale que el que está allá, que cree que es el que manda, sea así, hable con la voz, grite, diga lo que quiera. Párese en la cabeza, arránquese los cabellos de la cabeza, dese contra un muro. Hay uno que es más grande que usted, mi estimado. Y no solamente es más grande, es el más grande.
Hay uno que si él da una palabra, ningún ser humano puede resistir ni siquiera la orden de su palabra. Él no tiene que pelear con usted, tan solo dice algo. Y con eso basta. Así que el Imperio Romano estaba manejando las cosas de una manera muy brusca. Y el Señor Jesucristo dejó claro qué tan bravo era el gobierno de los romanos, por lo menos sobre la colonia de los judíos, cuando Él dio el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una recopilación como el Evangelio comprimido, pero al mismo tiempo el Sermón del Monte fue dado por causa de la situación que vivían los judíos en su época. Entonces por eso usted encuentra ahí diciendo: el que te dé un golpe por una mejilla, ponle la otra. Pues no vaya a creer que era que los amigos ahí agarraban a pelear ahí en la cuadra y el uno le pegaba al otro. No, estaba hablando de lo que les pasaba a ellos como colonia a mano de los romanos. Un soldado le decía a usted algo y usted lo hacía o lo hacía. Se quejan, dice la historia, que los romanos, los soldados romanos, tenían autoridad para que cualquiera que ellos quisieran, que iba pasando, le llevara la carga que el soldado necesitaba que le llevara hasta por una milla, que son 1,6 kilómetros. O sea, usted iba pasando y usted iba para su trabajo afanado, corriendo, que ya faltan 5 para las 7 y entro a las 7, cuando un soldado le llamaba. Le tocaba quitarse el reloj y guardarlo para no ver la hora de la oficina. Y el Señor Jesucristo le dijo: si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ¿qué dijo? Ve con él 2. Porque la obligación era llevar la carga hasta por una milla. Pero el Señor le dijo: tranquilo, llévesela por 2 millas, llévela por 3 kilómetros y 200 metros, no pasa nada. Esa era la realidad que se vivía durante la época del Señor Jesucristo. Así gobernaba el Imperio Romano. Y cuando usted sigue por ahí, hermano, dice: amad a vuestros enemigos. No estaba hablando del enemigo del barrio, aunque eso es válido para cualquier enemigo, pero era que como nación o como pueblo ellos sentían esa enemistad con los romanos por el maltrato, porque la historia dice que no solamente obligaban a los hombres jóvenes a llevar la carga, dice que habían ancianos, y cuando ellos no encontraban ninguno como muy joven y veían pasar a uno de 70 años, 75, dice la historia que algunos de esos ancianos caían bajo el peso de la carga y los obligaban a levantarse y a volver a llevar, y algunos quedaban enfermos y otros morían por el esfuerzo, porque ya estaban muy ancianos. Si usted quiere tener una idea cómo era esto, la Biblia dice: cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la crucifixión, dice que lo azotaron primero, le hirieron, le pusieron una corona de espinas, lo ensangrentaron, lo volvieron pedazos y lo pusieron a llevar la cruz. Pero dice la Biblia que los soldados vieron pasar a un hombre que se llamaba, ¿cómo? Simón de Cirene. Se cree que era un hombre de piel negra, porque Cirene era una ciudad del África. Y Simón de Cirene iba pasando o estaba mirando cuando un soldado le dijo: la cruz, la cruz, tome la cruz. Yo
No, no soy el crucificado. Lleve la cruz. ¿O quiere que le traigamos otra para usted? Lleve la cruz de Cristo o le traemos una para usted también. Tocó. Simón de Cirene le tocó ayudar a llevar la cruz de Cristo, porque ya estaba muy pesada para el reo que era el Señor Jesucristo. Dada su condición física, los azotes que le habían hecho, la sangre que ya había estado perdiendo y todo, hubo que ayudar, pero ningún soldado lo ayudó a llevar, no, era uno de los que iba por ahí. Así funcionaba. Por eso el Sermón del Monte, cuando usted lo analice y usted lea y estudie la historia, se dará cuenta por qué el Señor lo decía. Dice: amad a vuestros enemigos, no paguéis mal por mal, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. ¿Qué es lo que el Señor le quería decir? Mira y verá que aunque eso es cierto y ustedes son el pueblo de Dios y mi Padre los ama, a los romanos también les sale el sol a la misma hora que a ustedes. Y a los romanos también les llueve igual que les llueve a ustedes. Tremendo. Entonces, el Señor Jesucristo nació bajo el gobierno, estaba como emperador Augusto César. Después de Augusto César, que Augusto César murió más o menos en el año 14 después de Cristo, vino otro emperador, se llamó Tiberio, pero también era un César. Y este emperador Tiberio fue desde el 14 hasta el 37 emperador. Desde el 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Y él, durante su imperio, es que el Señor Jesucristo hizo su ministerio público. Porque el otro Augusto César ya se había muerto cuando el Señor era un niño. Ahora, durante el gobierno de este Tiberio César, es que el Señor Jesucristo desarrolla su ministerio público. También es durante este periodo que viene el día de Pentecostés. Y también durante el periodo de este Tiberio César es que llega Pablo a convertirse. Así cuando el Señor le habla aquí, el emperador se llamaba Tiberio César. Y ya las cosas estaban duras, complicadas. Cuando se murió Tiberio César en el año 37 después de Cristo, le siguió un César famoso llamado Calígula. ¿Han oído nombrar ese nombrecito, Calígula? Era un César. Calígula realmente era un sobrenombre, porque Calígula quiere decir bota pequeña. Entonces, este emperador, durante el gobierno de este emperador de Calígula, el apóstol Pablo hizo el primer y segundo viaje misionero. Y ustedes saben cómo le iba, cómo le daban piedra, cómo todo, porque las cosas seguían complicadas. Calígula al comienzo dicen que buena gente, pero después como que se le soltaron unos tornillos de la cabeza. Y él sintió que era Dios. Y bueno, muchos césares pedían que los adoraran como Dios, pero ese se puso así. Y estaba tan inspirado en eso que quiso que los judíos lo adoraran, y como los judíos decían que no, entonces dijo: me hacen favor y me hacen una imagen mía, me la ponen en el templo allá. El gobernador de ese pedacito de ahí dijo: pero por favor, no vaya a hacer eso, que nos metemos en lío estos judíos cuando les tocan su templo y sus cosas. Y el hombre dijo: no me importa, me hacen una estatua mía, me la ponen allá. Pero la historia dice que él se murió antes de que lograran hacer eso. Entonces ese fue el famoso Calígula. Y después de Calígula vino otro emperador famosísimo que se llamó Nerón. ¿Cuántos han oído ese nombre, Nerón? La gente dice que era malo porque le ponen ese nombre a los perros. Por lo menos aquí en nuestra tierra casi no le ponen ese nombre a las personas, sino a los perros. Nerón.
Dicen que era malo, dicen, a mí no me consta, yo no vivía en su época. Pero la historia dice que sí, que Nerón era terrible. Durante el tiempo de Nerón, Pablo hizo el tercer viaje misionero. Nerón incendió a Roma. Dicen que por allá más o menos en el año 64 después de Cristo, porque él quería que Roma fuera otra cosa, y como ya estaba hecha y la gente no era así como tampoco que el emperador fuera a hacer lo que quisiera, entonces para poder desbaratar y volver a hacer, pues mandó incendiar a Roma e incendió a Roma. La historia dice que él desde su palacio veía arder su ciudad de Roma, y él tocaba en el arpa porque le gustaba dárselas de músico, le gustaba dárselas de poeta. Nerón era terrible, también le gustaba hacer de esas competencias en los carruajes esos que corrían en las pistas esas en el circo romano, era de todo eso. Dicen que mientras Roma ardía, Nerón tocaba su arpa sentado mirando por una ventana del palacio. Pero la gente, poco a poco, usted sabe que la gente indaga y los periodistas de cada época ayudan. No sé de qué parte, de cómo, pero la gente como que se iba inclinando a creer que sí, que era Nerón el que había incendiado a Roma. Entonces dice la historia, para él desviar la atención y la culpa, para que no lo atacaran a él, entonces culpó a los cristianos. Por eso durante el gobierno de Nerón, este emperador romano, hubo una persecución breve pero fuerte en Roma. Dice la historia que a los cristianos los encendían como teas, los ponían en postes y por las noches les untaban aceite y les prendían para que ayudaran a alumbrar las calles de Roma. Así era Nerón, con razón, ¿cierto? Ese era Nerón. Y la historia dice que fue durante los últimos años, algunos dicen en 65, 67, porque Nerón murió como en el 68. Nerón realmente se suicidó. Nerón era tan terrible que al fin, después de haber una rebelión de algunos gobernadores de regiones como en Francia y sitios así, entonces el Senado y toda la gente que ayudaba ahí en Roma lo condenó a muerte, y Nerón salió huyendo, y viendo que ya realmente lo iban a apresar y todo, Nerón se suicidó. Pero dicen que fue como en el año o 65 o 67 que dos de los grandes hombres del evangelio, Pedro y Pablo, fueron ejecutados en Roma, preciso por esas persecuciones, porque la culpa ahora caía sobre los cristianos de todo lo que había pasado en Roma, porque Nerón era experto haciendo maldades y bueno para echarle la culpa a los demás. Terrible. Entonces, ¿por qué le digo todo eso? Porque estamos hablando de un llamado en horas especiales y llamados especiales. Usted y yo no estamos aquí de adorno. Nosotros también vivimos épocas especiales. Alguno cree que cuando uno dice especial, necesariamente especial por lo bueno. No, puede ser especial también por lo complicado. Nosotros también vivimos una época especial. Vivimos una época especial y complicada. Tan complicada que el Señor Jesucristo dijo: si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. El Señor dijo, tan especial que dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, habría una cantidad de cosas que harían que hay gente que venía a las iglesias a buscar a Dios y después ya no quiera venir ni a la iglesia ni en su casa a buscar a Dios. Ese es su problema. ¿Quiere un consejo mío? Sí, deje que el amor de muchos se enfríe, pero que no sea el suyo. Digo, el amor de muchos se enfriará, pero que no sea su amor el que se enfríe. Porque por encima de la maldad de los hombres, por encima de lo que pueda pasar en esta tierra, por encima de las cosas que puedan suceder, hay un Dios que nos ama de verdad, verdad. Nunca nos ha hecho daño. No ha querido sino nuestro bien. Nos alimenta todavía a pesar de lo que pasa.
Nos sigue vistiendo todavía a pesar de lo que pasa. Nos sigue dando el techo. Estoy hablando solo de lo humano. Nos sigue dando el techo a pesar de lo que pasa. Nos sigue concediendo un trabajo a pesar de lo que pasa. Alguno dirá: no, pastor, pero yo no tengo trabajo. Pues mejor. Todavía puedo decir mejor. Usted no tiene trabajo y está todavía vivo para decirme que no tiene trabajo. Quiere decir que el Señor lo ha alimentado sin trabajo también. Por favor, míreme. Le estoy diciendo, vivimos una época especial. No necesariamente porque todo es bonito. Hay cosas bonitas, pero hay muchas cosas feas. Hay terremotos como lo que acaba de pasar en Siria y allá en Turquía. Hay guerras terribles como la que están pasando por allá en Ucrania y en todas esas otras partes, en el África, en el Medio Oriente, etcétera. Hay persecución contra los creyentes. Ese famoso Estado Islámico o ISIS, eso no se ha acabado. Y Boko Haram tampoco se ha acabado, que es como algo parecido allá en el África. Y los demás entes terroristas religiosos que van por el mundo haciendo desastres, eso no se ha acabado, eso sigue estando ahí. Y los gobiernos, como usted estaba escuchando, que siguen haciendo desastres, eso tampoco se ha acabado, eso abunda ahora más que nunca. Hablan de democracia, pero de democrático no tienen nada. De democrático no tienen sino la pintura. Son gobiernos que están para seguir un patrón que les mandan a nivel mundial. Esa es la verdad verdadera. El mundo entero en este momento está enfocándose hacia un gobierno mundial. Y no solamente lo digo yo, no, eso sale en las noticias. Y los grandes gobernantes del mundo se reúnen en ciudades, en lugares específicos de la tierra. ¿A qué cree usted que se reúnen? ¿Por qué cree usted que tienen tantas reuniones todos los años? ¿Será que aquí no hay pollo? ¿Hay que ir a comer pollo asado por allá? El mundo entero está bajo una situación terrible. El absolutismo es algo que está a la orden del día. El totalitarismo, la soberbia de los que están al frente de los lugares, de los países, de las naciones, de los pueblos, sigue siendo algo que es a la orden del día. Los pasajeros de a pie, solamente baje la cabeza. Si usted es cristiano, no se preocupe. Dele gloria a Dios y busque al Señor, que hay alguien que está por encima de todos. Levante la mano que sabe que hay alguien que está por encima de todos. Mire que los que quieren gobernar recurren a brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, chamanes, sortílegos, agoreros, fuman el tabaco, hacen lo que sea. A mí no me importa cuántos tabacos se fume el indio no sé qué o la india no sé qué. Yo le quiero decir una cosa: nosotros por la palabra de Dios sabemos que Jesucristo es el Señor. Levanta la mano si cree que Jesucristo es el Señor. Y por encima del diablo, y por encima de sus secuaces, y por encima de la gente que tenga malas intenciones, nuestro Dios permitirá que la iglesia cumpla su función hasta que Cristo lleve a su pueblo. No podrán quitarnos a Cristo del corazón, ni siquiera arrancándonos del corazón. Lo voy a decir de nuevo. Míreme, lo voy a decir despacio. No podrán arrancarnos a Cristo del corazón, ni siquiera arrancándonos el corazón. Se lo voy a decir otra vez. Míreme, míreme. No podrán arrancarnos a Cristo del corazón. Se lo digo con tranquilidad. Con tranquilidad. No podrán arrancarle a la iglesia a Cristo de su corazón, ni siquiera arrancándonos el corazón.
podrán poner las leyes que quieran. Que el mundo ahora quiere que el incesto no sea incesto. No, pues que si la mamá y el hijo se quieren y se aman, pues desde que ellos dos estén de acuerdo, pues pueden casarse, inician a vivir juntos, se van de luna de miel, no pasa nada, no es pecado. Digan lo que quieran. Si el hermano y la hermana se aman y ya son adultos, les parece que está bien, pues está bien. Pueden casarse o irse en unión libre. Y eso por replicar como dice la... No pasa nada, hay que quitar el tabú, dicen los que quieren hacer las leyes. Hagan las leyes como quieran. Yo le quiero decir, Jesucristo es el Señor. Y un día, todos los legisladores y todos los gobernantes, los que sean soberbios, los que sean altivos, los que sean como les parezca, un día tendrán que responderle al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y usted, mi amado, no sé, voy a mirar la cámara porque de pronto haya alguno que tenga que ver con esto que me está escuchando. De pronto haya alguno que sea legislador, pertenezca a la cámara baja, a la cámara alta, al Congreso, a lo que sea, y usted le toca poner su firma. Cuídese dónde firma, mi estimado. Y si es mujer, cuídese dónde firma usted, mi estimada. Porque el Dios del que le estoy hablando hoy, un día le pedirá cuenta de todo lo que usted haya hecho. Así. Y si usted es rey, primer ministro o presidente de una nación, también le digo, no trate de poner su forma de pensamiento por encima de Dios, que nunca lo logrará. Porque la ley de... Usted puede querer abolir la ley de Dios de un plumazo en un papel, pero el Señor dice en su palabra que la ley de Dios viene desde adentro del corazón. Su conciencia no lo dejará tranquilo, porque su conciencia sabe que lo que está mal, está mal. Así que usted, para alcanzar sus propósitos, diga que está bien. Usted sabe en su conciencia que no está bien, está mal. Y Dios lo va a juzgar, igual que va a juzgar al resto de la humanidad. Aleluya. No sé si se puede decir las cosas. Yo sí las voy a decir. Se las digo al que sea. No porque yo quiero darme aquí de... No. El Señor me dice, dígale, yo le digo. Porque si usted gobernante, si usted presidente, si usted primer ministro decide agradar a Dios, Dios le honrará en este tiempo que falta. Y si usted decide irse de frente contra Dios porque usted cree que usted es más grande, que usted es lo mejor, que usted... Dios que está en el cielo lo está mirando y anotando, y un día usted se presentará y responderá por sus actos. No trate de pasar leyes impías diciendo que es lo mejor y que a eso se le llama progresismo, porque en su corazón usted sabe que ese discurso es basura. Usted sabe que ahí no hay ningún progreso. Diga lo que quiera. Dios dice en su palabra que Él ha llamado a la iglesia y a la gente en horas especiales para cosas especiales. Y la iglesia en este momento está llamada para hablar de Cristo, para hablar de la verdad de Dios, para anunciar que Cristo viene, porque ya está que suena la trompeta. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya está que suena la trompeta. ¿Cuántos quieren oír el sonar de la trompeta? Ahora le voy a decir ahora a los que estamos aquí, porque hay que decir a todos, usted también tiene un llamado particular por el que tendrá que responder, así como el presidente tendrá que responder por lo que haga como presidente de una nación, y el legislador tendrá que responder por las leyes que firme. Eso no es nomás decir, no, era que la gente me obligó. Usted responde, pero la iglesia también responde. Yo también respondo. Todos respondemos. Si usted y yo como iglesia del Señor decimos, no, es que nosotros ya hicimos bastante,
yo ya tengo canas, yo ya soy mayor, yo ya hice mi parte, y no hace lo que tiene que hacer, usted también responderá, porque el Señor, usted puede decir que usted ya cumplió y que tiene canas, pero el Señor lo sigue manteniendo, y a veces a uno de mayor lo mantiene mejor que cuando uno estaba joven. Cuando uno estaba muchacho, uno apenas estaba comenzando a vivir, ensayando a ver cómo le iba mejor, si con una empresa de vender dulces o con una empresa de vender papas. Pero después de un tiempo ya aprendió cuál empresa es la que le sirve, y ya con eso ahí, ya ahora tiene hijos, tiene nietos que lo cuidan, tiene quien lo lleve al hospital, ya está mejor. No se vaya a creer que Dios invierte en nosotros solamente para que nosotros hagamos ruido en la vida. Nosotros no somos para hacer ruido en la vida, estamos para cumplir una función. Levante la mano el que está para cumplir una función. Levante las dos manos el que está para cumplir una función. Hoy es un culto misionero. Algunos Dios lo llamó para cumplir una función como profesor de niños, así como usted vio que pasaron aquí todos estos hermanos. Y no es que solamente vayan a hablarle a los niños, porque ellos mismos dijeron, cuando vienen los niños también vienen los adultos. Y Dios le dio una función. Al otro Dios le dio una función como mujer. Ahí verá qué hace. Si llega tarde o si llama a decir que no pudo. Ay, no puedo venir porque estoy ocupado. Pues sí, no pudo venir porque está ocupado. A veces la ocupación que era, tenía que irse de paseo porque ese día es que no paseaba y toda la cosa. Dejó su función para irse a pasear. Bueno, está bien. Digo, va. Pero un día va a responder por lo que le encomendaron. Levante la mano que sabe que un día va a responder. O como le dije antes de comenzar a predicar, a los enamorados y las enamoradas que solamente viven de enamoramientos y están en las iglesias solamente para enamorarse. No, para usted casarse tiene que enamorar, por supuesto. Pero ojo, no desbalancee la vida pensando solo en amores de aquí abajo y descuida su función. Todos los que ya nos casamos sabemos que no importa cuánto nos enamoremos, la vida sigue siendo la vida. Usted se enamora, pero le toca seguir pagando arriendo. Se enamora, pero le toca seguir pagando el agua y la luz. Se enamora, pero tiene que seguir pagando el teléfono, el internet, el celular. Se enamora, pero tiene que seguir. Todo lo que usted diga que está de enamorar está bien, pero la vida sigue siendo la vida. Le toca seguir comprando el mercadito porque si no, no come. O sea, que la vida misma lo llama a tener un balance. Pues le estoy hablando de su responsabilidad y la mía en Cristo. Usted también tiene que tener un balance. Yo tengo que tener un balance. Todos tenemos que tener un balance. Tenemos que hacer ahora, en esta época especial, lo que nos toca a cada cual. No, que yo no voy por allá para no tener problemas con nadie. No diga mentiras. No diga mentiras. Que usted sabe que no importa dónde se esconda, siempre tendrá problemas con cualquiera. La vida ya está hecha. Hay que saberla vivir. No me diga que usted no viene, que usted no va al evangelismo, que usted para evitarse problemas con la gente. Así usted se encierra en su casa ya en la época de eso del cerramiento porque nos iba a matar la tos esa. O sea, los vecinos tenían problemas con el de al lado también. ¿Y por qué no nos matamos? Porque usted está tosiendo de para acá. Tosa de para allá, tosía, entonces le salía el vecino allá. Ahora es conmigo. Si quiere nos matamos también. Usted va a tener problemas donde esté. No se escude detrás de los problemas, cumpla su función. Yo tengo que cumplir la mía. Voy a terminar diciéndoles, si en un día como hoy Dios le habla y usted y yo reconocemos que Dios nos ha hecho llamados y que usted tiene uno específico, usted, el pastor tiene un llamado de pastor,
El que le enseña a los niños tiene un llamado como profesor. El ujier en lo suyo, el músico, y cada uno en lo que le toca más, la manera de ganar a otro para Cristo, aún el que ayuda con esas cámaras. Porque si usted no viene a tiempo y la cámara se queda sola, no puede transmitir el mensaje. Así de sencillo. Cada uno tenemos un llamado y tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no lo hacemos, también responderemos. No importa cuánto llore usted, no, pastor, es que esto es muy duro. Es más duro si no hacemos lo que nos toca.